Tabasco se vislumbra el problema social. Hay advertencias ya en la mesa de no permitir a las empresas extranjeras trabajar. ¿Cómo lidiar con eso? Si de por sí la situación es difícil, el problema social complica todo. Yo creo que es un tema importantísimo y qué bueno que lo tocas, Emanuel. Así como lo de los despidos es un tema que se presta al golpeteo político y a hacer de esto una bandera que permita sacar raja política. Te han estado pegando ya en redes. Sí, por supuesto, por no lo dudo, pero yo ya lancé el otro, que te vengan aquí los miles de trabajadores que han sido despedidos y que te demuestren que han sido despedidos injustificadamente de Petróleos Mexicanos. También el tema de estos bloqueos y demás me parece que es un tema muy sensible. Yo en lo personal creo que sería una torpeza que siguiéramos con estas actitudes de no permitir que las empresas puedan llevar a cabo su trabajo, no solamente las empresas privadas que puedan venir, sino el propio Petróleos Mexicanos. Es darnos un tiro en el pie, Manuel. Si la situación está deprimida, si económicamente el Estado necesita de las inversiones, necesita que esas inversiones generen empleo y vamos a poner todos los obstáculos para que esas inversiones se generen y esos empleos se creen, pues me parece que sería una situación en donde nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. Los propios habitantes, en particular los líderes, lo que argumentan son afectaciones. Es que nos han afectado. Y tienen que resarcir el daño. Por supuesto, y tendrán toda la razón del mundo, y yo seré la primera en salir a su defensa si así fuere. Pero te voy a decir una cosa, la reforma también establece claramente dos obligaciones que tienen las empresas, no solamente Pemex, todas las empresas privadas que pudieran invertir, mexicanas o extranjeras. En comunidades indígenas, hacer la consulta previa, libre e informada, porque tenemos el convenio firmado con la Organización Internacional del Trabajo y tenemos que generar esa consulta libre e informada. Por otra parte, cualquier empresa que invierta no solamente va a tener que hacer un estudio de impacto ambiental, como siempre se ha hecho, para evitar justamente afectaciones de estas características, sino también un estudio de impacto social, Emanuel. Es decir, tendrá que presentarle al Estado mexicano un estudio en donde le diga, a ver, si yo voy a hacer un trabajo de explotación en tal yacimiento y ahí hay tal comunidad, el impacto social que mi presencia va a tener ahí, de acuerdo a todo un protocolo internacional que existe para esto, va a tener tales impactos en tales rubros. Entonces, yo empresa socialmente responsable me comprometo a mitigar estos impactos negativos de esta manera, y ese es un programa que tiene que presentar, o me comprometo a potenciar estos efectos positivos en generación de mano de obra, etcétera, empleo, etcétera, de esta manera. No más dinero a la mano. No debe de haber dinero a la mano, Emanuel. Es que se abusó de ello. Se abusó. Y muchos Totalmente lucraron, Gina. de acuerdo. Ese autoridades, es un problema. El mismo Petróleos Por Mexicanos supuesto que y líderes. Sí. Por supuesto. ¿Qué hay detrás de esto? Estas inconformidades, vemos el movimiento que encabeza Verónica Pérez en Jalpa y Nacajuca, etcétera. ¿Qué quieren? ¿Dinero es lo que hay en el fondo como motivación para hacer todas estas amenazas, bloqueos, manifestaciones? Tristemente yo te podría decir que eso es lo que creo. Ojalá quieren dinero. Ojalá y entendamos que no es una cuestión de dinero a la mano, que lo que se necesita es que podamos generar condiciones para que esas empresas puedan desarrollar su actividad, generar empleo, derramar recursos en la región, pero evidentemente haciéndolo con el cuidado de conservar y proteger el medio ambiente y con la responsabilidad social que implica cumplir con ese impacto social. Existen mecanismos para que lleguemos a acuerdos por la vía del derecho. Que baje el recurso. Claro. Te voy a decir otra cosa que también está prevista en la reforma energética. Creo yo que es una reforma holística que no dejó suelto ningún cabo. Pero uno de ellos importantísimo es el tema que tiene que ver con justamente la utilización de esa tierra y cómo tanto Petróleos Mexicanos como alguna empresa privada que va a llegar a hacer un trabajo de exploración o de extracción en alguna zona que es propiedad de un particular o de un ejido en propiedad social de la tierra, tendrá toda una serie de mecanismos y todo un protocolo para poder llegar a arreglos con los propietarios de la tierra, para que con base en un avalúo que haga el INDAVIN a valor comercial, se determine cuál es el valor de la tierra, para compra o para renta. Y la empresa que vaya a hacer un trabajo de exploración en tu terreno, te tendrá que pagar a valor comercial lo que cuesta rentarte tu tierra para poder llevar a cabo esos trabajos, a valor comercial.
Y existen las instancias para que si no llegan a un acuerdo en primera instancia, tú puedas presentar otro avalúo, la empresa te lo tiene que pagar, tú le tienes que decir, a ver, yo quiero que haga el avalúo tal colegio de evaluadores. Y la empresa que va a invertir tiene la obligación de pagar ese avalúo. Y si no se ponen de acuerdo, un tercer avalúo, hasta que finalmente haya un promedio, en donde entonces sí, a través, cuando es propiedad de la social de la tierra, la Procuraduría Agraria interviene para llegar a un acuerdo. Y están todos los cauces establecidos en la ley. A mí me tocó trabajar en el diseño de estas figuras cuando estaba yo en la Subsecretaría de Desarrollo Agrario en Sedatu. Y para el particular también existen las instancias para poder llegar a las negociaciones que le permitan un pago justo por el uso de su tierra. Ahora, Gina, ¿qué debe de hacerse si, a pesar de todo lo que nos has expuesto, prevalecen las tomas de pozos, los bloqueos, estas manifestaciones que compliquen la operación de la actividad petrolera? Información. Pero si es político, si lo que quieren es dinero, no lo van a entender. En la medida en que la gente entienda, en que la gente sepa cuál es la verdad, no se va a dejar engañar, Emanuel. O sea, si la gente entiende que en vez de darle un dinero al líder para que tomen el pozo, si logra una negociación por la vía del derecho, él va a obtener como dueño de su tierra un recurso, un ingreso justo y de acuerdo a los valores de mercado, en esa medida va a dejar de darle dinero a un líder que lo está explotando para sacar un beneficio. Los líderes los explotan. Algunos, no todos, Emanuel, pero lamentablemente en la gran mayoría de los casos, pues los líderes lo que quieren es dinero. Lucran con la ignorancia de la gente. Beneficiarse económicamente es lo que buscan la mayoría de los líderes. Yo creo que al final del día lo que buscan no es o lucrar económicamente o lucrar políticamente, en muchos de los casos. Y creo que en la medida en que la gente tenga más información, más conocimiento y esté debidamente informada, pues, de lo que es realmente, lo que está pasando realmente, en esa medida serán menos vulnerables a ser utilizados y a ser engañados y a ser manipulados. El gobierno mexicano deberá de usar la fuerza pública para evitar estos bloqueos, para desalojar a quienes protesten, a quienes se manifiesten, a quienes pues compliquen la operación petrolera. Yo creo que primero es el diálogo y ya como último recurso el uso de la fuerza pública, como último recurso. ¿Tú estarías de acuerdo como último recurso? Como último recurso, después de haber agotado todas las instancias del diálogo, bueno, pues también tiene que haber un Estado de Derecho y el Estado de Derecho también, de acuerdo a una serie de protocolos y procedimientos, te permite un desalojo cumpliendo evidentemente con la protección de los derechos humanos y demás, pero si esa es la última instancia, pues para eso están las leyes y para eso está previsto en la legislación. El tiempo no nos ayuda, Gina, ya son las 9:33, tenemos que ir a una pausa, pero para concluir en un primer momento este tema de Petróleos Mexicanos, yo quisiera saber tu opinión si se agotó el tiempo de Romero Deschamps. Se ha hablado mucho de este personaje que se ha enriquecido, acusan mucha gente, Alfredo Jalife, puedo decir mucha gente, Andrés Manuel López Obrador, en fin, que se ha enriquecido, que además exhiben la riqueza, los hijos publican su vida de primer mundo, sus coches último modelo, sus departamentos, en fin, y hay toda una protección al senador Romero Deschamps, así lo han dicho, el PRI lo protege y el gobierno lo protege. Se agotó el tiempo de Carlos Romero Deschamps, debería irse, le ha hecho mucho daño a Petróleos Mexicanos y a este país, dicen. Pues yo creo que es un tema del sindicato, ahí son los trabajadores de Pemex los que tienen que decidir. Pero tú como una actor importante de la política, presidenta de la Comisión de Energía de San Lázaro, ¿crees que ya debería darse vuelta a la hoja y llegar un nuevo liderazgo al sindicato petrolero? Es un tema de los trabajadores, Emanuel. Ahí sí, finalmente, no. Carlos Romero Deschamps no tiene un cargo público en términos de responsabilidad en Petróleos Mexicanos. Tiene pero que su influencia la ha usado para enriquecerse. Ese es el señalamiento. Pero el señalamiento que se le hace es en su calidad de dirigente del sindicato. Son los trabajadores del sindicato de Petróleos, son los que tienen que decidir si Carlos Romero debe seguir al frente o no. ¿Se ha enriquecido Carlos Romero de su puesto como dirigente? ¿Se ha aprovechado, ha influenciado para beneficiarse políticamente, para beneficiarse? Y digo políticamente porque lo vemos que pasa de la cámara baja a la cámara alta y así se la lleva. Yo no te puedo decir si se ha enriquecido indebidamente o no. Eso no soy instancia yo para decir si su fortuna es lícita o ilícita. Pero sí es una gran fortuna.
bueno, yo digo, no te puedo decir cuál es su fortuna. Tú estás informada, me Gina, queda claro tú estás en el primer nivel. Me queda claro que no es una persona que tenga una situación económica difícil, pero de eso a que se haya enriquecido ilegítimamente, ilegalmente, indebidamente, pues no soy yo la instancia en que lo pueda resolver. Creo que hay los canales, los cauces, y el Estado mexicano tiene todos los instrumentos para poder en un momento dado, ante una denuncia sustentada, proceder. ¿Tu postura es, digamos, prudente para no confrontarte con el dirigente nacional poderoso de los petroleros? No, simplemente que no es mi competencia. Yo no, como Comisión de Energía. Pero no como tengo... ciudadana, al escuchar todo lo que se dice el señor Romero de Champs, ¿no te indigna, no te molesta, no te hierve la sangre de que un personaje como él haga lo que dicen que hace? Mira, Manuel, hay muchas cosas que se dicen que no necesariamente son ciertas, y te lo puedo decir en carne propia. Hay muchas cosas que se dicen de mí que son absolutamente falsas. Entonces, también dejarse llevar por todo lo que se publica, pues también creo que sería injusto de mi parte, porque yo he sido víctima de muchas publicaciones en donde se dicen cosas de mí o de mi familia que son absolutamente una mentira. Entonces, tampoco te puedo yo decir que tenemos que sustentar 100% nuestro dicho en eso. Yo sí creo, y vuelvo a decirlo, así como lo dije hace rato de Emilio Lozoya Talman, si existen situaciones en donde hayan habido irregularidades, que se presenten las denuncias. Existen los cauces legales para poder denunciar y proceder en contra de alguien que haya cometido un ilícito o se haya enriquecido ilegalmente o que haya generado un quebranto a una empresa como es Petróleos Mexicanos. Existen los cauces legales y creo que hay que empezarlos a utilizar. Me parece que si empezamos a pasar de la denuncia pública a la denuncia en el Ministerio Público, este país va a avanzar. Pues hay quienes han presentado denuncias. Aquí yo he recibido a disidentes del sindicato petrolero que han denunciado a Romero de Champs y dice, pero es que no podemos porque lo protege el gobierno y lo protege el PRI, su partido. A ver, yo creo que una cosa es venir y denunciar aquí, que has puesto una denuncia y que no procede, y otra cosa es establecer todo un mecanismo jurídico que pueda llevar a buen cauce si tienes las pruebas y el sustento para demostrar tu dicho. Evidentemente, no basta con que vayas y digas el señor es corrupto para que proceda. Es un privilegiado del PRI, Romero de Champs, va de un puesto a otro sistemáticamente. Yo te podría decir que han habido muchos privilegiados. De la clase política. Muchos privilegiados del PRI. Y yo soy una de ellas, Emanuel. Yo soy una de ellas. Yo he tenido la fortuna de ser presidente municipal, diputada federal, diputada local, senadora de la República, subsecretaria de Estado. Yo también he sido una privilegiada de mi partido. He tenido enormes oportunidades. 9:38 a.m. La pausa. Regresando, hablamos de política, Gina. Hablamos de política. Eso. Transmitiendo desde Villahermosa, capital de Tabasco, XEVT